Da la impresión de que vivimos una época de incertidumbre. Escuchamos hablar de Donald Trump, de China, hablamos de tecnología, 5G, Big Data, inteligencia artificial, todo este tema de la automatización del trabajo. Y yo no sé si estamos a veces viviendo una época de cambios o realmente es un cambio de época. Debemos actualizarnos, debemos cambiar la sociedad en su conjunto, pero especialmente quizás la universidad. Pues por supuesto, la universidad como referente de innovación teórica y vanguardia social, deberíamos tener la capacidad de asimilar, en primer lugar asimilar todos estos cambios. Date cuenta que lo que está ocurriendo realmente es que la mayor parte, de manera exponencial, de los nuevos descubrimientos y aplicaciones tecnológicas se están produciendo en los últimos años, en este periodo de escasamente de 20 años de este siglo, y la universidad debería ser capaz de asimilarlo y lo que es peor como reto, ¿no?, explicarlo para que la sociedad tenga capacidad a su vez de poder adaptarse, aclimatarse cuando menos. Hablemos del cambio tecnológico que se va a producir con la transformación digital de la sociedad. Una sociedad sin papeles, una sociedad en la que todo se va a tramitar digitalmente, donde no habría ventanillas teóricamente, no está el funcionario que te atiende, sino tienes que estar perfectamente preparado para que seas capaz de hacer un trámite y con garantías que ese trámite va a llegar y que tú te fíes de que eso va a ser así. Eso la población actualmente, la normal, no lo tiene. Nosotros en la universidad vamos a implementar todos estos procedimientos para poner en la calle todos los años, pues del orden de, entre la Universidad de Las Palmas, 5.000, pero entre toda la universidad española, entre toda la universidad mundial, pues no sé, 500.000 en España y a lo mejor unos 500 millones en todo el mundo ya digitalizados, y eso harían el cambio, ¿no? Este año se van a cumplir 4 años de su primer mandato, digamos, como rector, ¿no? ¿Qué valoración hace de este tiempo y sobre todo en este tema que estamos hablando, este momento de transformación, qué proyectos destaca? Precisamente fue la transformación lo que elegimos como reto. El lema de campaña y lo que ha dominado toda nuestra acción era educar para transformar. ¿Esto qué significaba? Que nosotros teníamos que, en dos ejes básicos y algunas líneas ya dentro de esos ejes, a nivel institucional y a nivel de las personas que conforman la comunidad, teníamos que trazar pues 5 líneas básicas de actuación. A día de hoy yo creo básicamente que hemos llegado entre la puesta en marcha ya para que comenzara a andar y la consecución real de algunos de los objetivos en más de un 90% del programa, y el 10% son cosas que es imposible poner en marcha porque no hemos tenido a lo mejor los recursos. O sea, yo personalmente hago una valoración muy positiva. Y son proyectos a lo mejor que se aterrizan, que tienen una visibilidad, o sea, ¿qué grado de visibilidad tienen esos proyectos desde la universidad? Porque muchas veces se hacen muchas cosas, pero a veces da la sensación de que no termina de llegar o bien al alumnado, o bien a los profesores, o bien a la sociedad. Estos proyectos, ¿cómo se plasman y cómo se han podido visualizar? Pues, por ejemplo, una de las líneas a nivel institucional era la internacionalización. O sea, creíamos que la transformación ahí consistía en centrarnos, en focalizar un punto geográfico donde la Universidad de Las Palmas realmente tuviera la posibilidad de proyectarse, y con la Universidad de Las Palmas la sociedad canaria. Decidimos que no podíamos estar yendo a todas partes del mundo, celebrando convenios con todas las universidades del mundo. Esto no tenía mucho sentido. Y entonces, ¿qué hacíamos? Decidimos irnos al norte de África. Era, digamos, la parte geográfica más cercana, la más prometedora, porque siempre se habla del norte de África y se habla de que es algo que tiene en un momento que explotar. Está haciéndolo. Lo estamos viviendo, por ejemplo, con Marruecos. Nosotros hemos centrado nuestra estrategia internacional en el norte africano, hemos definido una red y ahora somos una red de universidades que nos proyectamos por todo el norte africano hasta Guinea Ecuatorial, que por razones históricas también las hemos incorporado. Eso tarda en calar, pero ya lo está haciendo. Es decir, después de 3 años, lo iniciamos en el 2017, cuando empezamos, después de 2 años, escasamente, porque es lo que ha transcurrido, la red ha llamado la atención de las autoridades europeas, porque claro, es una vía para Europa para adentrarse en África. Europa tiene una triste historia colonial en África y volver a algunos les resulta complicado. Canarias puede servir realmente de puente. O sea, en definitiva, era de posición geográfica a una posición realmente geoestratégica a través de la universidad. Yo creo que eso lo hemos conseguido y se nos ha valorado. Si tiene que proyectarse hacia los próximos años, la Universidad de Las Palmas destacaría este proyecto de internacionalización y seguirlo avanzando.
Sí, la idea sería crecer conjuntamente como va a ir creciendo sin duda alguna esa parte del continente. Cuando ya te posicionas allí, porque una de las ideas básicas era no hacer las reuniones aquí en Las Palmas, no tenía mucho sentido. Las Palmas es la sede de la red, obviamente, así se decidió y es la presidencia permanente. Pero las reuniones después de la primera todas se han ido celebrando precisamente en África. Empezamos con la segunda en Marruecos, en Agadir, la tercera fue el año pasado en Nuakchot, en Mauritania, y la cuarta en este periodo va a ser en Senegal, en Ziguinchor. ¿Eso que genera? Una idea dentro de la red de cercanía. O sea, no estamos proponiendo un foro para reunirnos y de vez en cuando viajar al sitio más desarrollado. No, estamos proponiendo realmente reunirnos en los sitios versus realidades, que toda la red vea la realidad y que a partir de ahí crezcamos todos juntos con proyectos concretos. Eso es lo que se está consiguiendo con la red, en este caso en particular de África. Pero es que en el camino, y esto fue, hay que decirlo y reconocerlo honestamente, también se nos puso a tiro otra oportunidad que nos venía bien en nuestra estrategia, focalizada en un territorio, que son las RUP. Es decir, la Europa, que nosotros somos distintos, pero somos iguales entre las RUP, pero somos distintos al continente. Pero no queremos seguir con una estrategia ante la Unión Europea de poner la mano y que nos subvencione, sino que a través de nuestras universidades seamos capaces de proyectar en nuestra sociedad desarrollo social, para que Europa no tenga que tener permanentemente un sentimiento de que somos una región a mantener subvencionada de por vida. O sea, podríamos a través de la universidad, de ese proyecto RUP también internacional, generar posibilidades, sobre todo en el aspecto de economía azul, e incluso, ¿por qué no?, proyectar sobre el continente las ideas que aquí se van a plantear. Es decir, si hay territorios vulnerables ante el cambio climático, son los territorios insulares. Lo que aquí aprendamos se lo podemos enviar al continente, o sea, al revés. Y yo confío mucho que ese proyecto salga adelante. Eso, digamos, a un nivel macroscópico o estratégico, ¿no? Sí. Pero aterrizándolo un poco en el día a día, porque al final también la universidad es muy trabajar en el día a día, ¿cómo impacta eso, por ejemplo, en los alumnos, que es el principal colectivo, entre 20 y 25 mil alumnos, ¿no?, todos los años en la Universidad de Las Palmas? Normalmente esas estrategias se traducen luego en algún tipo de producto o actividad concreta. Puede ser de investigación, con lo cual ya tú generas líneas de investigación específicas que se aprovechan el alumnado de posgrado, básicamente. Puede hacer sus doctorados directamente en África, o incluso, como ha ocurrido, la red africana ha servido para cubrir las becas que desde el Cabildo se han generado para trabajar en África en práctica. Si tú no tienes relaciones, África es un territorio hostil cuando tú no tienes amigos, no tienes relaciones, pero si tienes relaciones como tienes en la universidad, digamos, todo fluye, y esto ha fluido de esta manera. Esto es una de las primeras ventajas que se ofrece de tener estas relaciones al alumnado. Pero es que también se van a proyectar títulos. Nuevas titulaciones. ¿Qué mejor universidad de Europa podría ofertar un máster en unas condiciones europeas como es la de nuestra sociedad, pero con contribuciones de todos estos socios y aliados africanos que vienen a explicarnos lo que es África? ¿Qué mejor universidad europea podría ofertarlo para esta parte de África? Porque África es muy diversa. Y eso debe ser de interés no solo para el alumnado nuestro, sino incluso para el alumnado del espacio europeo de enseñanza superior. O sea, todos estos Erasmus que nos visitan, que también estamos bastante nutridos, que recibimos 1000 y enviamos otros 1000. Y cómo no, que es el más importante. De esta red seguro y de la colaboración van a salir tecnologías. Hablemos, por ejemplo, de toda la tecnología de aerogeneradores marinos que están instalados y que se puedan anclar a cierta profundidad, no como los que están en algunas partes de Europa, que son de agua somera, sino de profundidad. Esa es una tecnología que se va a tener que seguramente probar, ya se está haciendo en territorios insulares como el nuestro o como el de los otros de la RUP. Para todos estos proyectos, para nuevas titulaciones, digamos, ¿no?, en colaboración con universidades africanas, hacen falta recursos. Lo digo porque en los últimos meses también ha habido algunas protestas, ¿no?, de alumnado en enfermería, por ejemplo, en Lanzarote, en grado social, en grado de educación. ¿Qué ocurre? ¿No se están cubriendo estas plazas que muchas veces eran cuestiones de faltan tutores o faltan tutorizaciones de final de grado, algunas asignaturas vacantes? ¿Qué está ocurriendo? ¿No se logran cubrir esas plazas? Estamos recibiendo el resultado de la crisis económica y de las medidas que se tomaron de contención del gasto.
La universidad tiene que ser y es una institución que es muy dinámica en cuanto a la contribución que se tiene que hacer de sus cuadros de recursos humanos. Estamos hablando del personal docente investigador. Y siendo así y teniendo que funcionar de esta manera, se la tuvo como una administración pública más, sin reposición, eso es una barbaridad, sin reposición durante 2 años, con una reposición del 10% de las plantillas que se jubilaban durante otros 2, un 50% durante otros 2, hasta que al final se tuvo que ceder y abrir a la universidad al 100% porque se estaban claramente envejeciendo la plantilla. Bueno, pues esto es lo que estamos recibiendo ahora. Eso es lo que ha provocado que haya vacantes, que no haya suficientes profesores o tutores en un momento dado. Claro, porque la universidad no se nutre de profesorado que pueda llamar de una lista. En la universidad la vía de entrada es el doctorado, o es lo que se espera. Entonces, ¿qué ocurre? El doctorado tienes que formarlo durante un tiempo para que luego acceda a la plaza con garantías de mantener no solo el nivel docente, sino el nivel investigador. Esto no se entendió. Y lo que está ocurriendo ahora es una cuestión estrictamente aritmética, que todo el mundo va a entender. Es decir, la plantilla está envejecida, por tanto tenemos bajas más frecuentes por enfermedad, bajas a veces largas, bien, ¿vale? Pero además se jubila. Entonces cada año, por una razón o por la otra, salen 50 profesores y profesoras. Y nosotros, nuestros mecanismos actuales, aún así que ya vamos a marchas forzadas y apretando todo lo que más podemos apretar, nuestros recursos humanos de administración solo pueden contratar a 15, a lo más 20 personas, porque no da tiempo, porque los procesos son tremendamente largos, son muy garantistas, tanto periodo para presentar reclamación, tanto periodo para recoger la documentación, y así se nos va la vida. ¿Y no se puede hacer un sistema mixto? Es decir, sin perder esa parte, desarrollar mecanismos ágiles, que sea simplemente para cubrir estos momentos, pero también a lo mejor para recibir para el conocimiento de a lo mejor profesores que sin ser profesionales universitarios puedan aportar su experiencia laboral, su experiencia en muchísimos campos. Lo tenemos. Que sea un mecanismo ágil. Está previsto, digamos, de profesionales de cualificación, la ley prevé una figura que se llama asociado. Profesor asociado, exacto. Profesor asociado. ¿Qué ocurre? Tenemos profesores asociados de la salud, los mejores especialistas de nuestros hospitales. Tenemos profesores asociados del ámbito de la ciencia jurídica, jueces, magistrados, traen una experiencia enorme, traen la calle. Tenemos en economía, auditores, tenemos en ingeniería, que también nos viene porque son gente que está viviendo en el ámbito de la electricidad o en el ámbito de las reparaciones navales. Todo esto es importantísimo para la universidad, eso ya lo tenemos, pero no exime de seguir el procedimiento que está estipulado por ley para la contratación en una administración pública. Tendría que ser mucho más ágil, por lo menos a ese nivel. El tema burocrático, entonces, digamos, de un procedimiento administrativo que... Sí. Hay que generar un listado, ese listado se procesa a través de una baremación de candidatos y candidatas, se tiene que publicar, en primer lugar, el baremo, tienes un periodo para reclamar ese baremo. Estoy hablando de semanas, ¿eh? Sí. Otro periodo para presentar la documentación y un periodo que se tiene que tomar la comisión para baremar, digamos, 20 personas, con todo lujo de detalle y sin fallar, porque si no hay reclamaciones. Entonces ahí se nos va la vida, se nos van desde que convoca la provisión de una lista para luego provisionar además la plaza, 3-4 meses, y tú lo necesitas para allá. Entonces, esto es una de las cosas que la Universidad Española, así lo entendemos todos los rectores y rectoras, tiene que cambiar. Y la universidad tiene que salir del corsé de la administración pública. No quiere decir que hagamos lo que nos da la gana porque es dinero público. Incluso quiere decir que tengamos más controles externos de auditoría para que vean que hacemos las cosas bien con el dinero público. Pero ¿qué ocurre? Que no podemos estar con estos procesos de contratación, no solo de personas, sino de materiales e infraestructuras, que se nos va la vida. O sea, llevamos 2 años para abrir un servicio de cafetería, esto no puede ser, pero porque es garantista. Hay que llevarlo hasta el límite del detalle para no incumplir las normas que están prescritas. Eso no puede ser para una universidad que tiene que competir en un mercado global, porque no sé, la Universidad de Las Palmas no compite con la Universidad Española. La Universidad de Las Palmas tiene que competir con toda Europa y con todo el mundo. Los rankings nos segmentan y no nos sacan que somos la mejor
del norte de África, que seguramente lo seríamos. Eso no nos contenta a nosotros. Nosotros somos y tenemos que estar en el mundo. Estamos entre las 800 mejores según los rankings más fiables, porque hay ranking incluso de parte. Los rankings fiables nos sitúan bien. Estos archipiélagos que tiene 8 islas al final en el Atlántico, 2 millones de personas, tiene 2 universidades públicas entre las 1000 mejores del mundo. El ranking cubre 20.000, pero debe haber 80 o 90.000 universidades en el mundo. Estamos entre las primeras. O sea, mantener ese nivel, en general el sistema universitario español y el canario, requiere ya que nos pongamos a la tarea. Y estas cosas de falta de profesorado no van a ayudar, porque cuando falta un profesor no es que no se dé la clase, es que se pierda además esa línea de investigación y esa productividad. Y eso también preocupa. Y en estos baremos, no sé si el tema de la empleabilidad de los alumnos es una de las cuestiones que se tiene presente, pero sin duda a la sociedad y a los alumnos en general debe ser de las cosas que más les preocupan. Además, en un territorio, en Canarias, donde históricamente en educación superior estamos por debajo de la media en España. No sé si la media en España andará por un 35 o 36% de la población. Creo que en Canarias estamos históricamente por debajo del 30%, ¿no? Sí. Claro, eso afecta a la empleabilidad y seguirá seguramente afectando en cuanto que la automatización de puestos de trabajo se tiende o se comenta que se van a automatizar los puestos de trabajo de menor formación. Bueno, en ese ámbito en particular, ¿no?, de los efectos que vaya a tener toda esa tecnología, nosotros las universidades tenemos un papel, ¿no? Tenemos varios papeles importantísimos dentro de, digamos, del puesto de vanguardia que ocupamos. El primero de ellos es de formación me refiero en nuestras titulaciones, ingeniería informática, telecomunicaciones, la misma ingeniería industrial va a tener consecuencias de los mejores profesionales, porque son ellos y ellas los que van a diseñar esa sociedad o están diseñando esa sociedad del futuro. Se tiene que tener la mejor formación, la más actualizada, y tenemos que ir por delante de esa tecnología incluso. No puede ocurrir, que ocurre, que el reconocimiento facial sea diferente dependiendo de la raza, con menos certeza, por ejemplo, en algunas razas que en otras, porque ha sido diseñado utilizando modelos, por ejemplo, de raza blanca. Eso es un tema que tiene que solucionar porque puede tener consecuencias legales, incluso penales para alguna persona. Entonces, esos aspectos éticos o el desequilibrio de género, a mí me preocupa que Siri y Alexia hablen siempre en voz de mujer. Sé que se puede elegir, pero que preferentemente elijamos, por una cuestión a lo mejor matriarcal o maternal, elijamos la voz femenina, porque yo entiendo... Sí, los GPS de los coches. O los GPS de los coches, que te sale el hombre y lo quitas. O sea, es una cuestión a lo mejor tendenciosa también, eso hay que corregirlo, ¿no? En fin, esos aspectos éticos. Y sí que va a impactar la tecnología en las profesiones de educación superior. O sea, la gente ve, bueno, las menos cualificadas van a ser los que van a sufrir de esto. No. Vamos a ver, la robotización de los quirófanos va a necesitar de una cualificación extra por parte de todos los profesionales de la salud. Alguien tiene que manejar el robot, porque todavía el robot es de manejar, pero y cuando el robot no sea de manejar, ya desaparece necesariamente el cirujano. Los mismos cirujanos te dicen que la precisión de un robot en algunas de sus aproximaciones, hay uno en particular, no sé si le llaman STAR, que es del 100% en milimétrica, cosa que ellos no pueden conseguir con la mano humana. Eso les va a impactar. Pero tú imagínate, por ejemplo, los jueces, ¿no? Los jueces y las juezas, donde haya mucha jurisprudencia, o sea, que en realidad se trate de revisar la ley que está debidamente tipificada o lo que se ha podido producir anteriormente, que es lo que marca la jurisprudencia. Hay gente que dice que eso una máquina aprende mucho más rápido y lo va a ejecutar de una manera más automática y sin ninguna subjetividad. En entornos anglosajones donde eso es realmente así, pues ya no ven ningún problema en que te juzgue para casos menores o para una demanda muy rápida. Quiero decir, va a impactar evidentemente también en la educación superior, y nosotros tenemos que advertir de esto y formarles también para este cambio. En el caso nuestro, uno de los programas y estrategias que establecimos es abordar todos estos cambios, abordarlos de manera complementaria mediante el diseño. No es un centro, porque en realidad es virtual, como tenía que ser, que es el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Las Palmas, que ya está en marcha, y donde tenemos actualmente más de 100 programas que tienen que ser complementarios para nuestro alumnado, para que pueda hacerse con esto y con otras cosas, ¿no? Si la universidad tiene un presupuesto, creo que de 150 millones, una cosa así, 154, ¿qué proporción más o menos se dedica a investigación? ¿Hay más de?
Nosotros, a ver, hemos cambiado un poco las tornas, porque la normalidad en una universidad como la nuestra es que no tengas dinero para investigar. El dinero se capta todo externamente. Entonces, no lo hacemos mal, ¿eh? Nosotros somos de las comunidades científicas más productivas, porque para la gente que tenemos, la cantidad de dinero que capta es relativamente grande comparado con otras universidades, digo, mundiales. Eso es lo que nos hace que estemos todavía en esos rankings bien posicionados. Pero se capta fuera. En nuestra universidad hemos captado en los años anteriores, el pasado y el anterior, del orden del 10% del presupuesto, o sea, 15, 14 millones de euros, eso es mucho dinero, eso es mucho dinero, eso es lo que se dedica a investigar. Decía que cambiamos un poco las tornas porque nos ocupamos desde el Vicerrectorado de Investigación, el equipo de gobierno y el rector tienen acceso a cosas que a priori no tienen por qué financiar, pero que hay interés por parte de entidades tanto públicas como privadas de hacerlo, y el rector, que está aquí, que está hablándote, se ha preocupado en decirle, vale, vamos a hacerlo así, y hemos creado un plan propio con ese dinero institucional para que nuestros compañeros y compañeras accedan a una financiación extra fuera del sistema intrauniversitaria, pero que nos ha permitido, por ejemplo, rescatar recursos propios ya recursos captados por la institución, por el equipo de gobierno, que lo ponemos en un plan, es el plan de investigación, desarrollo e innovación propio de la universidad, que tiene ahora mismo una dotación de casi 7 millones con todo lo que íbamos haciendo acopio, y donde hemos rescatado proyectos de infraestructuras que no las habían concebido a los equipos de investigación en los programas nacionales o regionales. Hemos captado los proyectos que le hemos llamado, hemos generado proyectos puentes para que los laboratorios no paren su actividad aunque no tengan financiación. Eso, parar un laboratorio es matarlo, entonces los hemos rescatado, en fin, toda una serie de actividades también de captación de talento propia que eran necesarias y que lo hemos hecho con esos dineros captados institucionalmente. Pero esto no es lo común es que cada uno se busque sus garbanzos, pero creo que había aquí una responsabilidad institucional que hemos ejecutado de esta manera. Más hemos intentado ser transparentes, no captar el dinero aprovechando nuestra posición, digamos, política, y luego repartirlo de una manera caprichosa, sino lo hemos hecho por concurrencia competitiva, que es a lo que tiene que estar acostumbrado toda la comunidad universitaria. Y ahora con el nuevo modelo de ministerio de universidades, que digamos se ha desligado la parte de investigación de I+D de universidades, ¿esto puede tener algún impacto en el conjunto de las universidades y la de Las Palmas en particular? Se ha visto con cierta, digamos, primero sorpresa, porque por primera vez la teníamos en la etapa anterior del mismo gobierno, al final, la teníamos todas juntas, ciencia y universidades, con el ministerio de Pedro Duque. Las razones políticas seguramente han inclinado a la decisión de separar universidades, segmentando para cuotas políticas, imagino yo, ¿no? Porque no se puede cambiar de forma de pensar tan rápidamente. Pero a mí no me gustan las críticas a priori, lo digo y me explico. Yo creo que vamos a dejarles actuar. A lo mejor resulta que lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es meter más gente a pensar en el sistema. El ministro que tenemos de universidades es buenísimo, conoce la investigación, conoce la universidad, conoce las mejores universidades del mundo, y, hombre, vamos a darle un margen de confianza, y el margen de confianza va a significar lo siguiente. Yo desde la semana siguiente dije, seguro que van a crear una comisión interministerial para gestionar los dineros con las universidades. Ya lo han hecho. Hubo un tiempo en España que existió una comisión interministerial que era la que repartía los dineros de investigación, no existía ministerio, ni tan siquiera, que se llamaba la CICIT. De hecho, los proyectos se llamaban proyectos de la CICIT. Y eso funcionó muy bien porque los intereses generales del país se aglutinaban en la decisión de esa comisión interministerial, donde se aportaban las perspectivas de todos y cada uno de los ministerios, que el de transporte tenía su tal, el otro tenía. Entonces, esto se va a conseguir ahora con esta nueva organización. Eso, vamos a esperar, vamos a darles un margen, y seguramente, yo confío, porque nos va la vida en ellos, que sean capaces de tomar decisiones. Mientras más gente esté pensando en esto, mucho mejor. Y Rafael Robaina, ¿qué hace en su tiempo libre? No sé si le da tiempo de dedicar pues tiempo a su pasión, que supongo que es la biología también, entre otras cosas, ¿no? Ya no. Yo tuve una trayectoria, digo tuve porque solo he cogido en estos años en el rectorado los últimos coletazos de esa actividad investigadora. Creo que realicé una labor en la que yo estoy contento, y seguramente lo que hemos aportado de tener algún valor, porque ha servido no solo para publicaciones internacionales, sino para proyectos internacionales, y personalmente para poderme evaluar positivamente
4 y ahora voy por un quinto tramo de investigación, quiere decir que ha sido una producción fructífera, formado a gente en el ámbito de los vegetales marinos, en el ámbito de la fisiología, la biotecnología. Hemos puesto en marcha técnicas de vanguardia que nos venían siendo utilizadas en las algas en particular, y eso todo se paró, no solo físicamente en los experimentos, sino un poco mentalmente, que es lo que un poco más preocupa. Ahí, como tenga que volver, voy a tener que hacer un reciclado, cosa que es fácil. Un añito ya me pongo otra vez al lío. Esa parte está parada. Bueno, sigue la gente que trabaja conmigo, sigue trabajando, ¿no? Seguramente me resultará mucho más fácil reincorporarme con ellas, porque son ellas las que quedan allí. Y de la parte de ocio, pues también se ha parado un poco, porque a mí me exponía mucho el ocio que tenía, que era el ocio de la música, ¿verdad? Y la sociedad suele ser bastante, a veces cruel, ¿no? Y no sé, me daba a mí la impresión de que el rector en un escenario ahí se iba a estar expuesto a las redes, no sé, tenía un poco, y seguramente será una cosa mía, porque la gente verá bien que un rector cante en una coral o cante boleros, ¿no? Pero no sé, yo creo que voy a esperar a que, como la voz afortunadamente no la he perdido, cuando pase de ahí pues ya me volveré a mis cantos, ¿no? Y a mis cosas. Pero eso es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Por tener un cargo institucional en este caso. No se puede, qué sé yo, Woody Allen, por ejemplo, es director de cine claro. y bajista de jazz, saxofonista de jazz. Claro. Nadie pone el grito en el cielo, ¿no? Por esto. Yo creo que lo ponen todo en el mismo campo, ¿verdad? Donde no se veía mal que el catedrático de universidad pues cantara bolero, pero yo creo que la posición de rector tiene detrás una representación institucional de toda una comunidad que alguien a lo mejor se puede ver, en fin, un poco... Como si no le estuvieras dedicando tiempo suficiente a tu responsabilidad. Sí. Yo siempre lo pongo en una frase que me retumba en el cerebro cuando me vieran cantar, que no me van a ver hasta que no salga de aquí, déjate de cantar y ponte a trabajar, ¿verdad? Algo de esto, ¿no? No sé, tampoco pasa nada. Cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de proyección hacia el futuro, es verdad que la tecnología tiene un peso, pero no también, quizás no conlleva también un cambio de mentalidad, de decir, oye, una cosa no quita la otra, que también me refiero a viejas mentalidades de... Como si la vida fueran compartimentos estancos y si te dedicas a una cosa ya parece que tienes que paralizar tu vida. Al final somos personas, quiero decir. Y cuanto más satisfechos estemos con nuestra vida, pues mejor podremos desempeñar nuestro trabajo también. Pero yo creo que es consustancial en mí esa vocación musical y cierta sensibilidad en la labor política que hago. O sea, puede ser que no cante, pero desde luego tener esas posibilidades, haber tenido la posibilidad de conocer a gente magnífica a lo largo de esa otra dimensión de mi vida, pues proyecta evidentemente lo que hago como rector. Todo el mundo me dice lo mismo que dices tú, así, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo lo sigo viendo así, queda un añito y si no pasa nada. Desde luego la intimidad sí que me vengo arriba, así que esto me quita el gusanillo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por este montito aquí en Vegueta. Mando un saludo al barrio y espero que sea de interés para la audiencia. Seguro que sí. Claro. Gracias.